Buenas tardes, chicos. Sean bienvenidos a esta actividad. Los que están aquí conmigo, los que se están conectando a través de la plataforma Zoom y los que van a ver este video cuando ya esté colgado ahí en la plataforma de YouTube. Mi nombre es Lenny de Rafaelano, del grupo de enseñanza interna Metafísica, La Espada y la Rosa, transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, este sábado 21 de octubre de 2023. Gracias, Padre. Bueno, le estamos dando, ¿verdad?, continuidad a este curso que es la interpretación metafísica de la Biblia. Forma parte de lo que es la cátedra de metafísica cristiana, que como explicamos en la primera actividad, o sea, está compuesta como más o menos de 10 libros, ¿verdad? Que está catedrales, metafísica de las catedrales, está de la Madre María, el libro de Jesús y muchos más, ¿verdad? Entonces, el que le estamos dando continuidad a nosotros es el libro Biblia, tal cual, ¿verdad? Que aquí se los dejo, ¿verdad? La portadita es esta del profesor Rubén Cedeño, este librito, la Biblia, Interpretación Metafísica, el cual podemos encontrar en esas plataformas, en esos 3 sitios web donde podemos comprar el libro en electrónico, libros en físico y también las láminas de los maestros. Bueno, decirle, ¿verdad?, de que esta es la cuarta actividad, me parece, ya del curso Biblia. Ya vimos lo que fue las generalidades de la Biblia en sí. Vimos también lo que es, quiero ver, la Biblia. ¿Cuál fue el segundo, tercero, Marcelo? En el principio Dios, eso no se nos tiene que olvidar. O sea, tenemos que, para todo. La tercera actividad, o sea, la tercera que digamos es la primera hablando ya de lo que es la Biblia, ¿verdad? O sea, hay que recordarnos en el principio Dios, ¿verdad? ¿Y qué quería decir eso? ¿Alguien ahí? Ajá. ¿Te acuerdas qué fue todo en la síntesis de esa actividad? O sea, eso es lo importante, ¿verdad? Que nos vaya quedando la esencia de la actividad. Ante todo, primero Dios, ¿verdad? Digamos, si vamos a poner un negocio, Dios primero, si vamos a, no sé, a emprender una carrera universitaria o de cualquier otro tipo, hay que poner primero a Dios en todo, ¿verdad? O sea, esto de estar en esta actividad este día es porque hemos decidido poner a Dios primero, ¿verdad? Porque pudimos estar en una fiesta, pudimos haber ido a otra cosa, pero estamos haciendo el correcto esfuerzo de recibir esta actividad, ¿verdad? O sea, hemos puesto primero a Dios. Ajá, Trana, no sé si usted quiere participar, ¿verdad? ¿Qué se le ocurre o qué tiene en su mente cuando dice primero Dios? O si utiliza, ¿verdad? También a poner primero a Dios en todos los aspectos de su vida. No, pues así es cada emprendimiento que uno, valga la redundancia, inicia. Mm. Siempre pone a Dios primero y espera recibir algo bueno, pues, porque es un esfuerzo el que se hace en cada emprendimiento, ¿verdad? Entonces uno espera recibir lo mejor que se pueda. Ok, tenemos a Dios en el principio en todo, ¿verdad? Pero nuestra fe se tiene que mantener firme, ¿verdad? Nuestra Sí, esperanza y la fe de Dios. en todo el proceso, ¿verdad? Porque si también le pide a Dios, pero no hace nada, se queda en medio camino, pues tampoco solo Dios no va a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Correcto, o sea, es que de eso se trata, ¿verdad? O sea, hay un causante, o sea, en metafísica, ¿verdad? Conocemos ese cuadrante de causación, ¿verdad? Que, o sea, yo tengo que pensarlo, sentirlo, hablarlo y actuar, ¿verdad? O sea, por eso dice, ayúdate que te ayudaré, dice Dios, ¿verdad? O sea, Exacto, hay que así poner es. las cosas en las manos de Dios, pero hay que movernos, ¿verdad? No quedarnos inertes, ¿verdad? Decir, que se haga la voluntad de Dios y yo me acuesto a dormir, ¿verdad? No es así. O sea, hay que moverse, ¿verdad? O sea, como dicen, ¿verdad? Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿verdad? O sea, Dios rogando, pero yo sigo, o sea, nadando para salir y todo eso, ¿verdad? O sea, no es solo decir, sí, que se haga la voluntad y yo me acuesto a dormir, ¿verdad? No, no es así. Entonces eso es importante, ¿verdad? Que lo entendamos. Primero Dios. Y bueno, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Hacer un repaso de lo que son las generalidades de lo que es la Biblia, ¿verdad? Es un libro sagrado, ¿verdad? Escrito en símbolos. Está compuesto, ¿verdad? Como ya lo hemos repetido en las actividades anteriores, pues por el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, básicamente, ¿verdad? Son relatos o enseñanzas del pueblo de Israel, ¿verdad? Que toda esa enseñanza, pues, se le adjudica a Moisés, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es la vida y la enseñanza del Maestro Jesús, donde están los evangelios. Bueno,
se dice, ¿verdad? Que leer la Biblia literalmente, tal cual un libro, ¿verdad? Una revista, o sea, es tal, así, ¿verdad? Letra muerta, porque no te dice nada, ¿verdad? Pero con esta técnica que el profesor Rubén Cedeño se ha dado a la tarea de enseñarnos a través de este libro Y nos Biblia, dio ¿verdad? como una pulgada más. Nosotros vamos a entender, ¿verdad? ¿Qué son símbolos y qué significan esos símbolos? Y entonces, ¿verdad? A través de esta técnica Pesher, que es la interpretación metafísica de la Biblia, ¿verdad? Vamos a entender que la Biblia en realidad es un tratado de psicología del alma. Y la Biblia, ¿verdad? En sí nos da como las llaves, la clave, ¿verdad? La resolución a todas nuestras situaciones, ¿verdad? Ya sean estas de escasez de dinero, de salud, de provisión, no sé, de todo tipo, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar en la Biblia la solución a todo este tipo de situaciones. También se dice, ¿verdad?, que los personajes de la Biblia, pues, representan diversos estados de conciencia del ser humano, ¿verdad? Asimismo, ¿verdad? Se nos dice que Jesús, el Maestro Jesús, ¿verdad? Todo su ministerio básicamente lo dio a través de parábola, ¿verdad? Él ya utilizaba esta técnica, que es la técnica Pesce, que es la interpretación metafísica de la Biblia, ¿verdad? Y en sí, la palabra Biblia, ¿verdad? Que se deriva de la palabra biblión, que significa colección de pequeños libros o una biblioteca pequeñita, ¿verdad? Bueno, hasta ahí creo que estamos bien, ¿verdad? Porque es como un resumen. Ajá, pero en realidad, ¿verdad? La Biblia en sí tiene unos objetivos definidos, ¿verdad? Que son, primero, pues dar respuesta para resolver todas nuestras situaciones o problemas que nosotros le decimos. Y el otro, pues, es conocer las leyes. ¿Alguien me quiere decir, se recuerdan cuáles son esas leyes universales o esos principios? Trana, no sé si gusta usted participar. ¿Ha recibido usted estas actividades de las 7 leyes, los 7 principios universales? Está muteada. Active su micrófono. Mm, active su micrófono. Bueno, no se le escucha. Romeo, ¿quisiera participar? Bueno, las 7 leyes, obviamente, el ritmo, ritmo o vibración, Ujú, ritmo, polaridad, continuación, causa y efecto, que siempre va a la parte del ritmo, que son los ujú, más importantes. ujú. Causa y efecto, que son los que deberíamos de comprender de verdad. Sí, aquí, Si comprendemos solo esas dos, ya la hicimos, dicen por ahí, ¿verdad? sí, Solo con mentalismo y causa y efecto, o sea, ya tendríamos ganada todo, o sea, por lo menos un buen bastante, tramo, ¿verdad? ¿verdad? Ajá, sí. Y generación, que siempre estamos generando algo, Ujú, el caos o algo bueno. ujú. A comprenderlas y llevarlas a la práctica, tu vida cambia. Sí, correcto, ¿verdad? O sea, la Biblia en realidad ahí están, ¿verdad? Y intrínsecas, podemos decir, ¿verdad? Las leyes, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? A través del conocimiento de la Biblia, pues vamos a aprender a desenvolver esa conciencia de Dios, ¿verdad? Que es trascendente, que está fuera en todas partes e inmanente que está dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa esencia divina. Y también pues desenvolver los aspectos de Dios, ¿verdad? Que en las religiones se nos enseñan como las virtudes del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? Está contenido en la Biblia, ¿verdad? Solo que no tal cual como nosotros lo vemos en metafísica, ¿verdad? Pero ahí está también, ¿verdad? Es un libro sagrado que nos va a ayudar a desenvolver todo esto. Bueno. Y comenzamos, ¿verdad? Con el tema específico de este día, ¿verdad? Vamos a ver un poco, pues, bueno, a entender básicamente, ¿verdad? El simbolismo de lo que es Adán y Eva. Marcelita, ¿me ayudas a leer eso? No te dé sueño. Yo creo que es la hora y el calor. Ujú. Sea de felicidad o angustia, de salud o de enfermedad, de opulencia o de pobreza, día o caos. Cada quien con su actitud mental, emocional y física decide cómo o qué hacer.
O sea, ¿verdad? Nosotros, como se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Como vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? De las primeras palabras del Génesis, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir eso, verdad? Que así como Dios creó los cielos y la tierra, nosotros también podemos crear nuestro pequeño cielo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Entonces, se dice, ¿verdad? Pero ahí va a depender, ¿va? Como decía Romeo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros creamos, ¿verdad? Porque podemos crear caos, que es todo lo negativo, todo lo inarmonioso, o podemos crear las cosas, o el cielo, pues, ¿verdad? Que es vivir en opulencia, vivir con salud, vivir todo armonioso, ¿verdad? Entonces, hay que entender eso, ¿verdad? Que a la par del Dios, a la par de esa vida una, del ser eterno, todopoderoso, pues también nosotros, ¿verdad? A la par de Él vamos creando, somos co-creadores, pero ya vamos a ver de qué, ¿verdad? Creadores de qué. Entonces, ¿verdad? Dice, y esa frase, ¿verdad? Que aparece ahí en la Biblia, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿verdad? Pero hay algo bien importante, o sea, Adán y Eva en realidad significan esos dos polos, ¿verdad? Que deben de existir para que algo se cree. O sea, ahí se está dando a conocer, ¿verdad? Lo que es la ley de generación y a la vez la ley de polaridad, ¿verdad? Que un positivo con un negativo pues se unen para crear algo bueno, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero bien, ahí vamos, ¿verdad? ¿Sí se comprende esa parte que somos co-creadores a la par de Dios? Sí, ¿verdad? Bueno. Y dice, ¿verdad? Romeo, ¿me ayudas con eso? Paraíso terrenal. Ujú. El paraíso es algo posible de manifestar cuando se tiene una actitud mental, emocional y física positiva, constructiva, que es vivir en la tierra como si fuera en el cielo, un estado de felicidad, armonía y perfección. Ok, bueno, lo primero que debemos de entender que somos herederos del reino y como tal, ¿verdad? Tenemos derecho a vivir así, en el paraíso, en el jardín del Edén. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Para ti qué significa estar en el paraíso, en el jardín del Edén? ¿Qué sería eso aquí físicamente para nosotros en la tierra? ¿Qué sería vivir en el jardín del Edén? Estar bien, o sea, estar tranquilo, o sea, estar feliz, así como decir, sentirte feliz vos con todo lo que te toca vivir Mm. y sabiendo que lo puedes cambiar también. Ajá, O sea, pero puedes más cambiar tu vida. específico, ajá, Marcelita, algún ejemplo más específico. ¿Qué sería vivir en el cielo, en el jardín del Edén, en el paraíso terrenal? Ajá, que no te haga falta, o sea, dinero para comer, que tengas tu comida al día, que tengas una casa decente donde vivir, tu transporte perfecto, ya sea un carro o que siempre haya transporte a cualquier hora, donde, o sea, si necesitas ir, qué sé yo, al centro a las 10 de la noche, pues que tengas cómo moverte, ¿verdad? O sea, tener siempre dinero en tus bolsillos, o sea, tener agua, o sea, agua purificada para beber desde ahí, pues, o sea, digamos, desde las cosas más elementales, pues, porque hay cosas que uno las da por hecho, por ejemplo, decir, o sea, tengo un inodoro bonito donde poder ir a hacer mis necesidades, pero hay gente en otros países que no lo tienen. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Uno decir, o sea, sí, de verdad, estamos en el paraíso, en el jardín del Edén, pero a veces no damos gracias por lo que tenemos, ¿verdad? Ni siquiera, o sea, observamos ni nos damos cuenta, pues, que hay gente que todas esas cuestiones no las tienen y nosotros las tenemos, ¿verdad? O sea, vivir en el jardín del Edén y todo eso, para mí es eso, ¿verdad? O sea, que yo tener mi comidita caliente, ¿verdad? Los 3 tiempos, yo pueda tener dinero para poderme transportar, ¿verdad? O sea, tener la ropita limpia, olorosa, tener hasta lociones, perfumes, cremas, todo eso para mí es estar en el jardín del Edén, ¿verdad? Tener todo. Y obviamente, ¿verdad? Ahí va como en niveles de conciencia también, ¿verdad? Porque lo que decía Romeo, o sea, si tenés una situación algo complicada, ¿verdad? Salir rápido, ¿verdad? Porque estamos en el plano físico, pues, y obviamente, ¿verdad? Se nos van a presentar situaciones, porque desde el hecho que estamos encarnados, ¿verdad? Quiere decir que tenemos un tramo que recorrer, ¿verdad? O sea, digamos, o sea, por ejemplo, yo, ¿verdad? Acabo de pasar un proceso de salud, pero no me voy a quedar ahí, o sea, lamentándome y diciendo, ay, que no sé qué, o
o no salir de ahí, pues la idea es que si algo me pasa, ¿verdad? O nos sucede a cada uno de nosotros, de cualquier tipo, de salud, de escasez de algo, o sea, podamos salir de eso rápidamente, ¿verdad? No quedarnos ahí tanto tiempo, o sea, tenemos las herramientas, ¿verdad? Tenemos los decretos, sabemos cómo decretar, los servicios que hacemos, o sea, y movernos, ¿verdad? Hacer algo en mente, sentimiento, ¿verdad? Acción y palabra. O sea, los cuatro hay que ponerlos en movimiento, ¿verdad? Y en coherencia. Entonces, eso es, ¿verdad? Como estar en el paraíso. Y, o sea, somos herederos. Tenemos derecho, ¿verdad? A vivir así. Y si no lo estamos manifestando, pues lo podemos demandar, lo podemos decretar, ¿verdad? Por ejemplo, si necesitamos un transporte, pidámoslo, ¿verdad? Rápido, que eso va a llegar. Todo lo que queramos, o sea, porque tenemos derecho. Eso es lo que quiero apelar yo ahora, ¿verdad? O sea, que tenemos derecho en realidad, ¿verdad? Por herencia a vivir en el jardín del Edén, a estar en el paraíso terrenal, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? No hay que morirse, dice, para vivir en él, ¿verdad? Porque hay personas que en las iglesias te dicen, ¿verdad? O sea, cuando te mueras vas a ir al jardín del Edén o cuando, no sé, ya sea el último llamado, bueno, hay tantas historias, ¿verdad? Pero no es necesario, o sea, no, porque de todas maneras cuando te mueras no es que vas a ir al jardín del Edén, ni al paraíso, ¿verdad? Ni al cielo, o sea, esas cosas no existen, ¿verdad? No es un lugar que lo vas a ir a buscar tanto el cielo como la otra tendencia que dice en el infierno, puede estar aquí en la tierra, pues todo depende cómo nosotros lo vivamos, ¿verdad? Tal cual. Entonces, grabémonos eso, ¿verdad? Tenemos derecho, ¿verdad? A vivir en el paraíso terrenal, ¿verdad? Por herencia, ¿verdad? Sí. Bienvenida, Vilmita. Muchas gracias, Lenis. ¿Querías acotar tú algo acerca de este momento? Deleitándome. Sí, lo que hemos aprendido, pues, de que tanto el infierno como el cielo están aquí, que somos nosotros quienes lo fabricamos con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos. Y el mejor sentimiento que podemos tener es el de agradecimiento, porque a medida que vamos entendiendo todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos da, y o sea, no solo por medio de nuestros amigos, de nuestra familia, Dios nos da todo. Y si nosotros entendemos el agradecimiento, eso se multiplica, porque todo lo bueno se multiplica. Y de esa manera vamos viviendo lo más armoniosamente posible. Y eso es el cielo, ese es el cielo. Vivir armoniosamente, disfrutando todas las cosas bellas y maravillosas que Dios nos da todos los días, todos los días. Ok, Gracias. ok, gracias, Vilmita. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿para quién me ayuda con este? Bueno, Vilmita, ya que estás ahí, me ayudas con ese párrafo. El de rojo, sí. Adán y Eva, Adán Sí, y Eva. sí. Vaya, el padre cuando creó a Adán y Eva, que por Sí. cierto, Adán y Eva son estados emocionales, ¿verdad? No, a leer, Entonces, mamita, a leer lo que está en rojo. señoreen en los peces de la mar Ujú. y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que ande arrastrándose sobre la tierra. Entonces, cada cosa tiene su significado. Correcto, Aquí ¿verdad? quiero acotar algo, aquí quiero Ok, acotar algo. Y es que la gente, el ser humano, mejor dicho, y eso porque a mí me lo dijo una señora de una iglesia evangélica, ok. que el señorén era que podía disponer de todas esas cosas, o sea, comértelos. Entonces, eh, yo le dije, has malentendido, señorear no es comerse, le dije, es como que un rey que es un señor en un castillo se coma a todos sus súbditos. Pero bueno, si eso es lo que has entendido y si lo que quieres entender, seguí comiendo carne, seguí comiéndote los pobres bueycitos, le dije yo, porque eso es lo que le han enseñado a la gente, que señorear es no cuidar, sino que disponer de ellos, de los animales, en este caso, de los animales, ¿verdad?
Ok. Sí, ¿verdad? Se ha malentendido ese término. Por eso es que a través de Sí. esta técnica Pesher, ¿verdad? Estamos tratando de comprender nosotros, ¿verdad? Hay estados de conciencia, Vilmita, que nosotros, o sea, digamos, no nos corresponde, pues, ¿verdad? Entrar en discusión con estas personas porque no les vas a ganar, ¿verdad? Para empezar. Tal vez es como No, para que no, nosotros ya, pero comprendamos la tolerancia, más que todo. ajá. Ajá, pero sí, ¿verdad? Tal cual. Y en realidad, ¿verdad? No es que esté hablando de los animales en sí, ¿verdad? Lo que quieren decir ahí, ¿verdad? Metafísicamente hablando, es que cuando habla, señores, de los peces, ¿verdad? O sea, que son los animalitos que están en el agua, ¿verdad? O sea, se está hablando de las envolturas, del ser humano, o sea, tu envoltura emocional, ¿verdad? O sea, tus emociones, tus sentimientos, ¿verdad? Todo eso. Señoré, que vos, pues sí, o sea, cabalgué, pues esos caballitos, ¿verdad? Que te hacen para allá y para acá, que son tus cuerpos inferiores, ¿verdad? También Sí. cuando habla de que señores en las aves de los cielos, ¿verdad? Está hablando de tu envoltura mental, tus pensamientos, ¿verdad? O sea, que aquellas cosas negativas, pues las saques de tu mente, ¿verdad? También, Ujú, señores, dice, en todo animal que se arrastra, o sea, las bestias, pues. ¿Y cuáles son esas bestias? Tu cuerpo físico, ¿verdad? Que es lo que tienes que ujú. aprender a, no a dominar, sino que más que todo educarlo, pues eso es lo que yo digo, ¿verdad? Educar tu envoltura física etérica, educar tu envoltura mental y tu envoltura emocional, ¿verdad? A eso se refiere señorén, ¿verdad? Y ellos lo dicen como de animales, pues, pero sabemos, ¿verdad? Que los animales que vuelan, pues el aire, ¿verdad? Es tu envoltura mental, que los peces del agua, pues es tu envoltura emocional, ¿verdad? Y así, ¿verdad? ¿Alguien quiere opinar algo de ustedes acá? ¿Estamos bien? ¿Se comprende esa parte? Que se refiere a lo que son nuestras envolturas. Así lo entiendo yo, ¿verdad? ¿Sí? ¿O quieres acotar algo tú? No. Se entiende, ¿verdad? Que es nuestro cuaternario inferior el que tenemos que señorear, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Si hablamos de tal cual, ¿verdad? Como textualmente, pues lo que tú decías, ¿verdad? De los animalitos, es cuidarlos, protegerlos, ¿verdad? No, no hacerles daño, pues, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar, no hacerles daño, ¿verdad? Pero es de comprenderlo, ¿verdad? Y cuando alguien se presente, ¿verdad? A quererte contradecir, pues cada quien, ¿verdad? Son estados de conciencia y pues nosotros lo vamos entendiendo de otra manera, ¿verdad? Bueno. Y aquí, ¿verdad? Dice, Adán y Eva simbólicamente, ¿verdad? Lo que tú estabas acotando, Vilmita, representan una sola persona, ¿verdad? Adán se dice que es la parte física y Eva es la parte emocional, ¿verdad? Esa es la interpretación metafísica, ¿verdad? Que se le está dando a esos dos personajes de la Biblia, ¿verdad? Adán es la parte física y Eva es la parte emocional. ¿Se comprende eso, Marcelito? ¿Sí se entiende? O sea, digamos que son las dos polaridades, ¿verdad? Dentro del ser humano, dentro de cada persona. ¿Sí? ¿Me ayudas a leer la primera parte que hay? Adán es el arquetipo del ser humano creado por Dios en absoluta perfección, sin ser víctima de las circunstancias ni del destino, ni sufrir nada, ni andar sin entrega ni falta de promesa. Ajá, el segundo dice, ¿verdad? Eva es el principio femenino o el deseo de las cosas, que es el cuerpo de las emociones. O sea, tiene que haber esa emoción para que se mueva, ¿verdad? Dice, la que insta al ser humano a que desee cosas, dice, sale del cuerpo de Adán y por eso a ella se le dice que Adán toma el fruto, pero en realidad estos son las emociones de cada persona. O sea, lo que les decía, ¿verdad? O sea, es nada más un símbolo, ¿verdad? Adán y Eva, pero están representadas esas dos polaridades dentro de cada persona, o sea, dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Sí, vale. Y entonces, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Que en el jardín del Edén, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el paraíso, pues les dijo, ¿verdad? Que podían comer, dice, de todo fruto que había en el jardín del Edén, ¿verdad? Todo lo que había lo podían comer. Pero les dijo, más del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, moriréis. Pero simbólicamente, ¿qué creen ustedes que significa esto? Porque se nos ha dicho, ¿va? Que fue un árbol de manzana y que Eva le dio la manzana a Adán y que ahí se cometió el pecado original, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que saben ustedes de eso? Vilmita, ¿quieres opinar? Yo pienso que es porque de esa manera aprendimos
a interpretar las cosas erróneamente, no como Dios nos tenía, nos llevaba de una manera bien inocente, bien recta, bien correcta, pero ya cuando comimos del árbol del bien y del mal, la misma palabra lo dice, bien y mal, ya distinguimos dos cosas y nos complicamos la vida. Ok. Eso es lo que yo entiendo. Vaya, para empezar, pues hay que entender, ¿verdad? Que no es una prohibición la que dio, la que se da en ese momento, ¿verdad? Que está ahí explicada en la Biblia. En realidad es como un favor o una sugerencia que se nos estaba haciendo, ¿verdad? O se nos hace, pues, porque esto es para nosotros, ¿verdad? Actualmente. O sea, está en la Biblia, pero lo estamos estudiando para ponerlo en práctica, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Y dice, ¿verdad? Que Dios creó al hombre en perfecto estado de felicidad, lo que tú decías. Cuando uno está en el estado de perfección, se vive en el centro del tronco. O sea, ¿qué quiere decir, verdad? Que la ciencia del bien y del mal es eso. O sea, es como que tú te parcializas y te vas a uno de los extremos, ¿verdad? O sea, y entonces si te vas a los extremos, ya sabemos, ¿verdad? Los que hemos estudiado el noble octuple sendero del maestro Gautama, ¿verdad? Que los extremos son los que nos llevan al dolor y al sufrimiento, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros tenemos que realizar es volver, ¿verdad? Al centro, a ir siempre, o sea, a conducir nuestra vida por el camino del medio, no parcializarnos, ¿verdad? No irnos a los extremos. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando él dijo, no coman del árbol del bien y del mal, que son los extremos, ¿verdad? ¿Sí se comprende eso? Los extremos es lo que, a eso se refiere el árbol del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, cuando uno se parcializa a algo, pues, ¿verdad? O sea, decir, yo soy de este partido y los demás no me llevo con aquellos, o cuando te vas a los extremos de las emociones y todo eso, ¿sí? El equilibrio que no abrir a una alternativa sin fin, porque entonces Algo así, ¿verdad? Algo así, porque si ellos se iban a los extremos, ¿verdad? O sea, ahí, o sea, que si te vas para un lado, te vas para otro, ¿verdad? No, hay que irnos, ¿verdad? Equilibrando. Hay que irnos, hay que ser ecuánimes, pues, ¿verdad? Sí se comprende eso, así como se ve esa lámina que les he puesto, miren, que va la persona en medio, ¿verdad? Sin irse a ninguno de los lados, ¿verdad? Ese es el árbol del bien y del mal. ¿Sí? ¿Ibas a hacer algo, Romeo? Es que es como, digamos que todo está bien, estás en tu paraíso, pero Porque te creó perfecto, Dios te creó perfecto. Ajá. cuando le das chance a tu mente que empiece a crear cosas negativas, ahí salís del estado de perfección. Cuando dejas que tu cuerpo o tus emociones, en este caso, te dominen y empieces a tener celos, envidia y todo eso, salís del paraíso, o sea, sos expulsado, o sea, vos mismo te sacás del paraíso. Ajá, es que a eso íbamos a llegar, ¿verdad? O sea, no es que te expulsen porque te comiste el fruto y andate fuera de acá, ¿verdad? Sino que lo que decimos, nosotros bajamos nuestra vibración y quieras o no te salís del paraíso, ¿verdad? O sea, nosotros mismos nos expulsamos del paraíso, ¿verdad? Terrenal, del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar negativo, a hacer cosas que no son correctas, ¿verdad? O sea, a irnos a los extremos también, ¿verdad? Todo eso nos causa dolor, nos causa sufrimiento y entonces pues andamos fuera del jardín del Edén, ¿verdad? Se pierde el paraíso, ¿verdad? Que eso es lo que queremos apelar, ¿verdad? Volver al paraíso, porque vivir en el paraíso, porque tenemos derecho, ¿verdad? Por herencia. ¿Sí se comprende por ahí, chicas? Tránsito y Vilmita, ¿se comprende esta parte o tienen alguna consulta? No, está muy bien, gracias. Ok, bueno, va. Seguimos. Va. Y entonces, ¿verdad? La otra parte de la Biblia, ¿verdad? Que hace referencia a este librito dice, la tentación, ¿verdad? Dice, enrollada en el árbol del bien y del mal está una serpiente, que aquí simboliza la tentación, dice, que es el principio y el final del sufrimiento, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que cuando ellos comieron del fruto del árbol, de que le habían dicho que no comieran, ¿verdad? Porque era del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, dice, entonces fueron abiertos sus ojos, dice, y ambos conocieron que estaban desnudos, pero en realidad
es como, eso es simbolismo, ¿verdad? O sea, es un símbolo, que eso significa, ¿verdad? Cuando nosotros estamos desprotegidos, ¿verdad? Cuando tenemos miedo, cuando tenemos angustias, cuando andamos todos nerviosos, si no tenemos sosiego, ¿verdad? Por ciertas cosas que nos suceden. Entonces, ahí, ¿verdad? Es que dice que andamos desprovistos, ¿verdad? Desnudos. O sea, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Cuando andamos con miedo, ¿verdad? Es porque nuestros ojos se abrieron y andamos con desprovistos, pues, ¿verdad? ¿Sí se comprende? ¿Se entiende? Sí. Vale. Es O sea, como, el miedo es digamos básicamente, que si ¿verdad? está una pareja y de esa pareja uno de los dos empieza a tener celos. Entonces ahí sale esa persona del paraíso y se lleva al otro también, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿por qué le abre la puerta a esa duda? ¿Has oído vos la frase que dice que para pelear se necesitan dos? Pues, Se necesitan dos, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad? Digamos, si viene alguien a confrontarte, o sea, te está dando el fruto, más prueba el fruto, ¿verdad? Morder, dale una mordidita, dale una probadita a esta manzana rica, ¿verdad? Entonces, pero ahí estamos nosotros, o sea, nosotros tenemos la decisión de decir si lo muerdo, ¿va? O no lo muerdo, ¿verdad? Ese fruto, pero si ya lo mordiste y caíste, o sea, los dos quedan desprovistos, ¿verdad? Y entonces agarran pleito, agarran celos y bueno. sí, en este caso estar como desnudos es cuando salís de esa parte bonita, linda de la vida y ya te quedas como al es que te quedas a merced de la ley del karma, nada más, ¿verdad? De las acciones que has hecho, los pensamientos que has hecho, te empiezan a regresar y obviamente la gente siente que no puede parar eso. O sea, que no sos capaz de detener todas esas situaciones que empiezan a llegarte. O sea, te sentís desnudo porque no hay, es que realmente no hay nadie quien lo pueda parar. Solo la misma persona porque ella la misma lo. Ajá, correcto. O sea, cuando alguien llegue para ofrecerte un fruto para que caigas en el pecado, pues no, ¿verdad? No hay que caer en eso, en el juego de la otra Claro, persona. y es lo más fácil Sí, cabal. que la gente. Y entonces, ¿verdad? Se comieron del fruto, ¿verdad? Fueron desobedientes, más bien dicho, ¿verdad? Y por la tentación y etcétera. Y entonces, ¿verdad? Fueron expulsados del paraíso, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Dice, la expulsión del paraíso ocurre cuando nosotros, ¿verdad? Comenzamos a criticar, nos desarmonizamos, escuchamos música estridente, ¿verdad? Nos vestimos de colores oscuros, somos negativos, ¿verdad? Y así pues nos va mal en la vida, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Cada quien tiene que tomar la decisión, ¿verdad? Si de recuperar ese paraíso, ¿verdad? Porque hay algunos de nosotros, pues que, ¿verdad? Lo hemos perdido en cierta manera, ¿verdad? Entonces, hay que darnos cuenta, ¿verdad? Para poder recuperarlo nuevamente, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? La expulsión del paraíso, ¿verdad? No es que alguien te saque, ¿verdad? Nos sacamos nosotros solo por la manera en que estamos actuando, por la manera en que estamos pensando, por la manera en que estamos hablando, por la manera en que estamos sintiendo, ¿verdad? Todo eso nos saca del paraíso, nos expulsa, pues, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿verdad? Dice, y puso al oriente, ¿verdad? Siguiendo siempre con las frases de la Biblia, dice, del huerto del Edén, querubines que con una espada encendida flamígera, dice, o sea, los expulsó, ¿verdad? Y puso querubines para que no los dejaran entrar, ¿verdad? Para que ellos se fueran del paraíso. Entonces, ¿verdad? Dice, los querubines que Dios puso al oriente, por donde sale el sol, expulsan del paraíso interior el juicio, la crítica, la condenación que tanto daño hace. Esa espada flamígera, ¿verdad? Es el pensamiento forma que hace que la armonía en que vive, que la armonía en que vives no deje penetrar la inarmonía. O sea, esa espada, ¿verdad? Nos sirve de protección, ¿verdad? Todos la podemos usar, ¿verdad? Dice, es que es tu luz interior, es la que impide que las sombras te invadan. Esto te aparta de la infelicidad, de la enfermedad, de la creación humana imperfecta. Y nosotros, ¿verdad? Podemos utilizar esa espada, ¿verdad? Para poderle quitar poder, ¿verdad? Cortar y liberar cualquier situación, ¿verdad? Antes de que de verdad ¿cómo le digo? Que se penetre en nuestra vida, pues, ¿verdad? O sea, ajá, ajá, correcto, antes de ser expulsada del paraíso, yo puedo utilizar esa espada, ¿verdad? Y decirle corto y libero, corto y libero, corto y libero, ¿verdad? Y ya digo la situación, ¿verdad? Y eso pues va a desaparecer, ¿verdad? Pero hay que apropiarse de esa energía, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, esa espada, eso es lo que simboliza, ¿verdad? Que la podemos utilizar para poder liberarnos de cualquier situación, ¿verdad? Entonces, la tumba de Adán dice, ¿me ayudas a leer ese parafito, por favor? Sí.
Padre Adán. Ujú. Por por siglos o más, judíos y cristianos han considerado que la tumba de Adán se encuentra en una cueva debajo del monte Calvario, donde fue crucificado. Ahí está, ¿verdad? La tumba de Adán, dicen, en el Monte Calvario, donde fue crucificado el Maestro Jesús, ¿verdad? Y eso pues tiene un simbolismo y también, o sea, tácitamente, ¿verdad? Dice, la ubicación de la tumba de Adán, ¿verdad? Tiene rigor, no tiene rigor histórico, dice, pero sí posee un gran sentido metafórico. Adán es el ser humano, o sea, somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Representados en la forma de Adán, dice. Que Dios, ¿verdad? Hizo perfecto, intachable, ¿verdad? Y que por el mal uso de su libre albedrío, ¿verdad? Fue contra los designios divinos, ¿verdad? Lo que ya vimos, ¿verdad? Según la historia, que comieron del fruto prohibido y que por eso fueron expulsados, ¿verdad? Y dañados. Pero nosotros también, ¿verdad? Con nuestras actitudes, ¿verdad? O sea, somos todo perfecto. O sea, es que nuestro ser interior, ¿verdad? Es todo perfecto. Pero, ¿verdad? Para manifestar esa perfección, pues tenemos nosotros, ¿verdad? Que poder educar nuestro cuaternario inferior, ¿verdad? Para ser perfectos tal cual es Dios, ¿verdad? Entonces, dice que Adán cayó en el error, ¿verdad? Y que se le suele llamar el pecado original, ¿verdad? Que es salir del paraíso. O sea que cuando nosotros realmente estamos manifestando una inarmonía, estamos expulsados del paraíso y entonces estamos en pecado, ¿verdad? Por eso es que se presentan muchas cosas negativas, pero tenemos que comprender, ¿verdad? O sea, cómo poder recuperar ese paraíso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esta tumba se dice que se puede visitar y que está debajo del Calvario, fuera de las murallas de Jerusalén, que significa dentro del ser humano la paz de Dios. Eso es lo que significa la palabra, ¿verdad? Es muy simbólico, dice que la sangre que derramó el Maestro Jesús penetró sobre esta cueva en la tumba de Adán para redimir al hombre que por su libre albedrío cayó en tentación, que fue la misión, ¿verdad?, que trajo el Maestro Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hay algo aquí bien importante, que esto es a lo que, o sea, toda esta actividad, ¿verdad? Se resume en eso, entender primero, ¿verdad? Que somos herederos del reino, ¿verdad? Que por herencia tenemos derecho a vivir en el paraíso. Darnos cuenta que de alguna manera lo hemos perdido el paraíso, porque estamos presentando alguna inarmonía, porque se nos está haciendo, o sea, tenemos limitación de alguna cosa, o porque hay escasez de algo, ¿verdad? Ahí cada quien sabe, ¿verdad? De dónde, como se dicen, de dónde, de qué patita cojea, ¿verdad? Cada quien sabe. Entonces, la idea es, ¿verdad?, de que entendamos que ese paraíso, ¿verdad?, ese jardín del Edén, lo tenemos que vivir aquí en la tierra de manera física y tangible. Entonces, si nosotros ya identificamos dónde es que estamos, dónde hemos perdido nuestro paraíso, ¿verdad? O sea, la idea es que lo recuperemos, ¿verdad? Tenemos que recuperar el jardín del Edén, ese paraíso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo hacemos, verdad? Porque tenemos derecho a vivir bien, pues dice, primero, ¿verdad? Tenemos que decretar solo el bien, o sea, entender que si se nos está presentando una situación que nosotros la calificamos como inarmoniosa o negativa, entender que esa situación trae un bien oculto, ¿verdad? Y pues nosotros podemos decretar la verdad en esa situación, ¿verdad? O sea, yo decreto el bien en esta situación y la quiero ver, ¿verdad? Y entonces tenemos que decretarlo, ¿verdad? El bien, ¿sí? El otro, ¿verdad? O sea, sabemos, ¿verdad?, que desde que estamos encarnados, pues tenemos cosas que transmutar, ¿verdad? Tenemos situaciones de nudos con algunas personas, cuando nosotros sentimos que no nos llevamos bien o decimos que sangre más pesada esta persona, pero allí lo que te está diciendo la vida es que hay algo que tenés que transmutar, que tenés que cambiar con esa persona, con esa situación. Y entonces, ¿verdad? Los maestros nos han dado esta gran herramienta, ¿verdad?, que está siendo sostenida en esta era por el maestro Saint Germain y muchos seres de luz del rayo violeta, ¿verdad? Que es eso, la energía del rayo violeta, ¿verdad? Y la ley del perdón, que nosotros pues ya tenemos, ¿verdad? Hay muchas actividades de la llama violeta, la antorcha violeta, la capa de luz violeta, ¿verdad? El lago de violeta de la madre Kuan Yin, la espada del amado arcángel Zadkiel, la capa del arcángel Zadkiel y todo eso, el tubo de luz de violeta, el muro, todo o sea, todo eso lo podemos utilizar, ¿verdad? Es más, estamos llamados a hacer uso de toda esa energía, ¿verdad? Si la tenemos, pues hay que usarla, hay que apropiarnos de todo eso para eliminar las inarmonías y negatividades de nuestra vida, ¿verdad? Y pedir perdón por todas nuestras transgresiones, ¿verdad? Acabamos de ver la actividad
los electrones, pues, ¿verdad? Y sabemos de que hemos ensuciado por millones de años, o sea, no sé qué cantidad de electrones, ¿verdad? Entonces, tenemos que darnos a la tarea de limpiar todos esos electrones, ¿verdad? Y el principio es, pues, la llama violeta, ¿verdad? No hay de otra. Con la llama violeta, pues, la ley del perdón y después, pues, purificarlo, ¿verdad? Con la llama blanca, pues, pero, o sea, es un trabajo que ellos nos instan, que nosotros tenemos que realizar a diario, a cada ratito, a cada momento, pues, porque estamos errando cada instante, ¿verdad? Ya sea en pensamientos, en sentimientos, palabras, acciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que recuperar el paraíso usando la llama violeta, ¿verdad? También, pues, sabemos, ¿verdad? Ya se nos dispensó, pues, muchas actividades. Los que ya tienen bastante tiempo, pues, saben que existen las llaves tonales, ¿verdad? Que es música académica, básicamente, ¿verdad? Donde están las melodías, pues, con las que nosotros podemos atraer toda la radiación de los maestros, de los Elohim, de los seres de luz. Entonces, la tarea es, ¿verdad? Escuchar música armoniosa, ¿verdad? Y más si lo hacemos con conciencia de qué llave tonal es, de qué ser de luz es, qué estamos atrayendo con esa radiación al escuchar esa música, esa llave tonal, esa pieza musical, pues específicamente, ¿verdad? Hay que hacerlo con conciencia, ¿verdad? Y si a la par, pues le ponemos alguna meditación o alguna decreto, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿verdad? Estamos atrayendo el paraíso hacia nosotros, ¿verdad? Que lo hemos perdido, básicamente. También, ¿verdad? Pues tenemos, bueno, se nos recomienda, ¿verdad? Porque aquí pues no se obliga a hacer nada, ¿verdad? Son recomendaciones y sugerencias, ¿verdad? Y no mías, pues, sino que de los maestros, ¿verdad? Dice que debemos vestirnos, ¿verdad? Con los colores de los 7 rayos, ¿verdad? O sea, evitar todos aquellos colores oscuros, ¿verdad? Porque si nosotros nos vestimos con esos colores alegres, bonitos, pues, y más si lo hacemos, ¿verdad? Con el color del rayo del día, ¿verdad? Por ejemplo, hoy era violeta, ¿verdad? Yo soy de verde porque estoy apelando por la salud, ¿verdad? Por eso estoy de verde. Entonces, pero, o sea, vestirnos con esa conciencia, ¿verdad? De que por qué nos vestimos así, ¿verdad? Y tener en nuestra mente la radiación que estamos recibiendo, ¿verdad? Pero hoy, ¿verdad? Es del rayo violeta. Entonces, vistámonos de rayo violeta, ¿verdad? De color violeta. Y así, ¿verdad? Cada uno de los días, ¿verdad? Tiene su color. Y en ninguno aparece, ¿verdad? Ningún color oscuro, ¿verdad? O sea, podemos hacer combinaciones y todo eso, ¿verdad? También aquí, pues, me faltó poner lo que son los olores, ¿verdad? O sea, atraigamos el paraíso, ¿verdad? Con olores, ¿verdad? Sabemos también que los olores pues están diferenciados, ¿verdad? También de los 7 rayos, ¿verdad? Y cada olor pues atrae una radiación del maestro, ¿verdad? O sea, si queremos atraer la radiación del maestro Jesús, usemos nardo, ¿verdad? De la Madre María, rosas, ¿verdad? De, no sé, si queremos opulencia, pues naranja, mandarina, todo eso, ¿verdad? Entonces hay que usar todos esos olores. Lavanda, pues, el maestro Saint Germain, ¿verdad? O sea, hay que usar esencia, ¿verdad? Traer olores, ¿verdad? De todo eso. Sándalo también, ¿verdad? Rayo azul, ¿verdad? O sea, todo eso. También, ¿verdad? O sea, ya tomando más conciencia, ¿verdad? Yéndonos a otro plano más superior, pues poner en práctica lo que son los aspectos de Dios, ¿verdad? Entender que si estamos pasando por una situación, ¿verdad? ¿Qué aspecto de Dios, ¿verdad? Ahí no estamos reconociendo o no estamos poniendo en práctica o no estamos aceptando en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, porque como les decía, ¿verdad? Puede ser, o sea, todos vamos a pasar por situaciones, ¿verdad? Porque estamos encarnados y tenemos que, ¿verdad? O sea, si te pasa una cosita de salud, pues que con tus decretos y con las cosas que, o sea, moverte pues para que eso se vaya de tu vida rápido, ¿verdad? Y la salud la recuperes pronto, lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, y así pues en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿verdad? O sea, hay que movernos para que aquello pues no se quede en nuestra vida por tanto tiempo, pues, ¿verdad? O sea, que salir de esas situaciones lo más rápido que podamos, ¿verdad? Así en todo, pues, ¿verdad? Y también, pues, cumplir con los 7 principios, ¿verdad? Entender que si estamos pasando una situación, qué ley estamos transgrediendo, ¿verdad? Qué ley se está poniendo en ejecución ahí, ¿verdad? Todo eso de comprenderlo, ¿verdad? Pero hay que estar atentos, observando cómo estamos llevando nuestra vida. Y primero hagámonos la pregunta, ¿verdad? ¿Estoy realmente en el jardín del Edén, ¿verdad? ¿Estoy en el paraíso terrenal? Desde ahí, ¿verdad? Ya vamos a ir comprendiendo nosotros, ¿verdad? Y si lo queremos recuperar, pues todo esto son como pautas, ¿verdad? Sugerencias, pues, de cómo nosotros podemos volver a ese jardín, ¿verdad? Estar en el jardín del Edén, recuperar el paraíso perdido. También, ¿verdad? Comprender que debemos de
Esto es de lo que más cuesta, ¿verdad? Pero a eso estamos llamados. O sea, tener en perfección y armonía, ¿verdad? Nuestra siete envolturas, ¿verdad? Pero los primeros cuatro es lo que nosotros tenemos que darle, ¿verdad? Porque los otros tres, pues, son los divinos, ¿verdad? Los espirituales, los que, pues, sí, no hacemos mucho nosotros ahí, ¿verdad? Pero es el físico, etérico, ¿verdad? El mental y el emocional. Esos tres, ¿verdad? O cuatro, si lo queremos ver así, que hay que darle, ¿verdad? Hay que darle y darle, ¿verdad? Para que, pues, estén puros y perfectos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Encomendar nuestras situaciones a nuestro Cristo interno, ¿verdad? Entender que sí, ¿verdad? O sea, es importante que nuestra determinación, nuestra voluntad, pero entender que nuestro Cristo interno, ¿verdad? O sea, darle la potestad, pues, ¿verdad? Nuestro Cristo interno para poder realizar todas nuestras situaciones. Y, ¿verdad? Lo primero, pues, es dejar siempre todo en las manos de Dios, ¿verdad? Decir siempre Dios primero, poner a Dios primero en todo, pero ¿qué quiere decir eso, verdad? Que hay que, o sea, no solo decir la palabra, ¿verdad? Primeramente Dios se va a realizar no sé, un viaje o Dios mediante o si Dios quiere, ¿no? ¿Verdad? Pero hay que movernos, ¿verdad? Si queremos algo, por ejemplo, ¿verdad? Decir, primeramente Dios, vamos a realizar un viaje a Argentina, pero entonces hay que buscar viajes a Argentina, ¿verdad? Hay que mentalizarnos, ¿verdad? Hay que proyectarnos, hay que movernos, hay que hacer, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? No solo es que voy a decir primeramente Dios y me acuesto a dormir, ¿verdad? Eso hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que, o sea, nuestro cuadrante de causación tenemos que ponerlo en acción, ¿verdad? Eso es lo importante para que cuando digamos primero Dios o Dios mediante, pues todo eso se va a dar, ¿verdad? Entonces, pues eso era, ¿verdad? Lo que les tenía preparado para este día. Espero que pues comprendamos, ¿verdad? Que tenemos derecho a vivir en el paraíso, en el jardín del Edén y hay que recuperarlo, ¿verdad? Si sabemos que lo hemos perdido en alguna manera y entender pues que esa, ¿verdad? Simbología que hay de Adán y Eva pues significa que son las dos polaridades que están dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? No son dos personas, son No son dos la personas. misma persona, Ujú. pero que lo que le saca del paraíso es cuando te vas a dejas que tu mente o tu O tu emoción o tu te cuerpo domine. te saquen Ujú. de ese paraíso, de esa cosa bonita Correcto. que uno puede tener. O sea, no es que fueran dos personas, es una sola. Nosotros todos somos Adán y Eva en uno solo. En uno solo. Somos Adán y Eva, ¿verdad? O sea, las dos Pensamiento con y la emoción. Ujú, ujú. Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Y no hay que pelearnos, ¿verdad? Con lo que lleven la contraria. De Sí, que, ajá, o sea, dejar que ellos sí, vivan correcto. su paraíso, porque también están en un paraíso. Sí, porque si así son felices, ¿verdad? O sea, pensando eso de que se les dijo señorea y eso es comerse los animalitos, pues, o sea, estados de conciencia, ¿verdad? Y ahí no podemos hacer nosotros Y son mayor cosa, felices, ¿verdad? o sea, Son felices. no es que son felices al final, o sea, porque ese es como un estado, hay que entender que son felices. O sea, hay personas que son felices sufriendo, Correcto. o sea, porque les encanta esa parte. Entonces, no los vas a llevar a otro estado, entonces hay que respetar también Ujú. esa Y comprender que en algún momento nosotros ya estuvimos ahí también, ¿verdad? O sea, ya pasamos por ahí, gracias Padre, ¿verdad? Pero bueno, por todo eso vamos a dar gracias, ¿verdad? Vamos a hacer este decreto, ¿verdad? Que es el que estamos haciendo al final de la actividad para que, pues, si nos quede siempre esa esencia, ¿verdad? Bueno, lo decimos al unísono. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Abre mi mente y mi corazón a esta magna enseñanza de la vida y que la más pura luz me ilumine a mí y a todos los que la van a recibir. Gracias, Padre. Bueno, esto era lo que les tenía preparado, ¿verdad? Bastante cortito, pero con mucha esencia, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes, chicas que están ahí conectadas, quieren decir algo sobre el tránsito, por ahí está, ¿verdad? Todavía. Bueno, voy a dejar de compartir para que nos quedemos platicando un momento. Gracias por su asistencia y pues nos vemos el otro sábado los que estaban.